Y comenzamos. Pues como es bien ya sabido de casi todos ustedes, y para los que no lo tengan presente se los recuerdo, los lunes nos enfocamos al papel de la teología en la vida de la mejor versión de cada uno de nosotros. Siempre la teología, que es la ama y señora de la filosofía, quien a su vez la filosofía es el ama y señora del sentido común, pues tiene una enorme cantidad de aportaciones que hacernos a la calidad de vida. Y resulta que ahora, en estos momentos, en Roma, en el Vaticano, se está celebrando algo que se llama el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo es una reunión que busca acuerdos. Y en este caso es un sínodo en el cual están generalmente el sínodo a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido exclusivamente entre cardenales y obispos de probadísima fama de virtud, de santidad, de sabiduría, de prestigio en el mundo católico, de ejemplar vida personal. Pero ahora el sínodo de la sinodalidad ha convocado defensores de la ideología de género, ha convocado parejas homosexuales, ha convocado personas ateas, ha convocado personas sectarias de alguna secta luterana, anabaptista, evangélica o de cualquiera otra, o sea, de chile, de dulce y de manteca, para que discutan sobre la nueva iglesia. ¿Cuál debe ser la enseñanza de la iglesia en el siglo XXI ante la tremenda fenomenología que consiste en el cambio de era? No de época, de era. Es una nueva era. Incluso pues es muy conocida entre ustedes la palabra New Age, nueva era, tan criticada en nuestro grupo y por un servidor, porque en realidad la nueva era pues es una especie de obra luciferina. Y déjenme decirles que recibí un artículo de mi hermano Salvador, que es mi maestro, mi profesor, desde que él iba en secundaria y yo en prepa. Él ya iba muy adelantado con sus estudios en filosofía y siempre ha ido un paso adelante de mí en el ámbito de la filosofía y la teología, aunque yo he ido un paso adelante de él, no en vano le llevo 3 años de edad, en el ámbito de la psicología. Pero los lunes yo le cedo la palabra al teólogo, porque tiene muchísimo que aportar a la mejor versión de cada uno de nosotros. Y les cuento una historia tremebunda que en estos momentos está ocurriendo con el sínodo de la sinodalidad, para que cada uno de ustedes sepa qué actitud tomar. Porque esto va a constituir un tremebundo escándalo. Si el escándalo del tal Didi ya llegó a la primera plana del Universal y del Excelsior, créanme que el escándalo del sínodo de la sinodalidad pronto estará en los canales de televisión abierta, en los de paga y en los diarios de circulación nacional, porque lo que está ocurriendo ahí es un ataque frontal, un ataque brutal a la iglesia de 2000 años. Y les cuento, los asaltos a la ciudad de Roma, la sede de Pedro, no han sido infrecuentes a lo largo de los milenios. Atila lo intentó allá a mediados del siglo V, pero fracasó cuando se encontró ante la formidable presencia de San León Magno, el Grande, lo que dio lugar a un dramático cambio de actitud en Atila, quien después de escuchar al Papa, alzó su ejército de 500,000 de hombres
de salvajes depredadores y se fueron sin poner una sola bota en Roma. ¿Qué le dijo San León Magno a Atila? Le dijo, palabras más, palabras menos. Así como tú has sojuzgado con el poder de tu espada a todos los pueblos por donde ha pisado tu numeroso e invencible ejército, y has intimidado y llenado de miedo y terror a cuanto ser humano te ha conocido, hoy, por mi boca, estos mismos pueblos que has sojuzgado, suplicamos tu misericordia. Atila lo escuchó, se conmovió y se fue. Esto no lo va a hacer la Claudia Sheinbaum. Esto no lo va a hacer el Pejelopostli. Esto no lo va a hacer Morena. Continuarán su ataque brutal a México sin escuchar ninguna voz, así sea la de San León Magno o de la corte celestial encabezado por Cristo y María. ¿Por qué? Porque han hecho un pacto luciferino para destruir nuestra nación. Tema histórico que vemos en el taller de los viernes. Regresando a Roma, después de esta victoria de la cristiandad a través de la formidable alocución arenga de San León Magno, que dio lugar a ese dramático cambio de actitud de Atila, quien se fue, vino otro intento de conquistar Roma y sucedió. Roma cayó bajo el poder de Napoleón en el año de 1809 y encerró al Papa. Lo tomó prisionero y no escuchó ninguna súplica. No se conmovió bajo ninguna arenga, bajo ninguna propuesta que le haya hecho el pontífice prisionero. Tenía el corazón inversamente proporcional a su estatura, de un gigantesco dejo de maldad. Bueno, así murió, por supuesto, bien merecido. Luego, los nacionalistas italianos del Risorgimento, un movimiento comunista, en 1848, se lanzaron contra Roma en 1848, obligando al beato Pío IX a huir con una sencilla sotana romana negra a Gaeta, en el reino de las dos Sicilias. El Papa tuvo que escapar, San Pío IX, a los embates de los comunistas del Risorgimento. Luego Hitler atacó a Roma y la sometió en junio de 1944, cuando Pío XII era el Papa. Y el Papa no se doblegó ante las exigencias de Hitler. En cierta forma lo mantuvo a raya, porque Hitler era menos perverso que Napoleón. Parece mentira, pero así es. Y menos perverso que las hordas del Risorgimento comunista de 1848. Y obviamente muchísimo menos feroz que el mismísimo Atila, quien fue conmovido a fondo por las palabras de San León Magno. Sin embargo, queridos amigos, estos breves ejemplos de los ataques contra Roma y de la suerte que han corrido los diversos pontífices a los que me he referido, no se compara con lo que hoy sucede. Y me atrevo a decir, nos sucede, porque la sede de Pedro es nuestra iglesia. Es sede del trono de Pedro, quien es el vicario de Cristo en la tierra y su legítimo representante. ¿Qué sucede? Pues nada de lo que ha sucedido en siglos anteriores puede compararse con el asalto que hoy sufre Roma. Esta vez el enemigo se llama Escuela Sinodal Segunda. Y no es nada menos que el despilfarro de la herencia salvífica de Cristo. Repito,
el despilfarro de la herencia salvífica de Cristo. Es el invento de una nueva religión. El sínodo de la sinodalidad no es darle continuidad a la herencia salvífica de Cristo, es inventar otra religión, mientras que la nuestra fue inventada, fue creada, fue lanzada, fue predicada por Cristo en la tierra y los profetas en la antigüedad. Esta nueva religión del sínodo de la sinodalidad está diseñada de cara al mundo para adaptarse al mundo en vez de transformar al mundo. Es decir, está traicionando su obra salvífica cristiana, porque en vez de salvarle y predicarle al mundo, se adapta al mundo a la moda del mundo. Brutal ataque desde adentro. Y así es como vemos a los príncipes de la iglesia, cardenales, y a una serie de prelados, obispos, desplegados, desfilando como si estuvieran en algún ejercicio de autorrealización tipo Carl Rogers, el psicólogo balín, cotorresco, embaucador californiano, Carl Rogers, que practica la psicología del rollo, o sea, rogeriana. Vemos a los príncipes de la iglesia y a una serie de prelados, repito el concepto, desplegados, desfilando como si estuvieran en algún ejercicio de autorrealización rogeriano, y hace que un buen católico se estremezca. Yo me he estremecido. Si no fuera por las palabras de Cristo que me alientan, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, cualquier católico estaría tentado a pensar que está presenciando el fin del catolicismo, con unos enterradores que son los padres sinodales y su aquelarre del sínodo de la sinodalidad. Esta élite gobernante se comportó como si fuera participante fanática de una sesión de lucha maoísta, sí, de Mao Zedong, el comunista chino, que duró en el poder 50 años. Esas monstruosas exhibiciones históricas arrastraron a los ciudadanos chinos a una especie de tribunal y los acusaron gratuitamente de ser enemigos de clase, los católicos chinos, por Mao. Luego fueron humillados, acusados, golpeados, torturados y condenados a muerte. Pues esto mismo es lo que sucede hoy en el sínodo de la sinodalidad. En las sesiones sinodales es nuestra fe la que recibe ese mismo trato. Humillada, acusada, golpeada, torturada y condenada a muerte. Su Majestad, Cristo, es pisoteada y luego cambiada por las baratijas baratas de la mejor jerga psicológica que el dinero pueda comprar. Aún más escalofriante es la alegre disposición con la que participaron los sucesores de los apóstoles. Imagínense, en el mismo terreno consagrado por la sangre de Pedro y Pablo y de otros innumerables mártires a lo largo de los siglos, sus sucesores están actuando como una tropa de vodevils de algún cancán francés de las noches de orgía, de borrachera y de sexo. Exhiben la seriedad de los espantapájaros. Uno duda en acusar a los sinodalistas de herejía, porque hay demasiado poco en ellos para merecer el peso de tal oprobio. La herejía requiere probidad y propósito, inteligencia y en cierta forma erudición. Es cosa de hombre serio ser hereje. Estos sinodalistas son los aturdidos portadores del cadáver de una izquierda católica agotada,
vodeviliesca, de espantapájaro. Antes de que comenzara el sínodo, se ordenó un retiro. Nada más retiro. No se dijo retiro espiritual, se dijo retiro. Ya ven, lo insípido requiere preparación. Para engañar a las masas católicas, la locura requiere imitar el catolicismo antiguo, aunque sea solo una cáscara vacía. De ahí el disfraz, por lo demás respetable, de retiro. El retiro sinodal fue lo más cercano a un retiro auténtico, como lo es la astronomía a la astrología. Así de diferente. La astronomía es ciencia. La astrología, la de los signos del zodiaco, es mamarrachada. Es magia. Es estupidez. Es ignorancia. De la peor que existe. Porque es atribuir a una estrella que está a 4,000 años luz de distancia una influencia sobre mi forma de ser, como si yo ya hubiera vivido 4,000 años. Echemos un vistazo rápido a la copia de la agenda y prepárense para estremecerse. Comienza así. La liturgia penitencial pretende orientar los trabajos del sínodo hacia el inicio, ojo de lo que voy a decir, hacia el inicio de un nuevo modo de ser de la Iglesia. Como si el modo de ser de 2,000 años estuviera obsoleto. Como si Cristo ya no sirviera. Como si la Santísima Trinidad ya no fuera la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios verdadero. No. Es un nuevo modo de ser de la Iglesia. En la Basílica de San Pedro continúa la agenda, la celebración penitencial presidida, oh Dios, oh my God, por el Papa Francisco, incluirá un tiempo para escuchar 3 testimonios de personas que han sufrido el pecado de los abusos, el pecado de la guerra, el pecado de la indiferencia ante los dramas presentes en los crecientes fenómenos de las migraciones en todo el mundo. Fíjense, eso de las migraciones es algo verdaderamente infernal. El propósito de las migraciones, declaro yo, junto con otros muchísimos intelectuales europeos católicos, es la manera mediante la cual Europa dejará de ser cristiana, al embate del Islam. Hoy es muchísimo más fácil encontrar una mezquita en Londres que un templo católico. Si tú juntas todos los templos de la cristiandad en todas sus denominaciones y los comparas en número e importancia con el número de mezquitas tan solo en Inglaterra, los triplican los minaretes islámicos que los templos de la cristiandad. Inglaterra ha dejado de ser inglesa, Inglaterra ha dejado de ser cristiana, anglicana, para ser islámica. Porque mientras que cada inglés tiene 0.9 hijos por familia, los musulmanes tienen 6. Lo mismo acontece en casi todas las naciones de la Unión Europea. Y el Papa dice que es pecado no seguir recibiendo a los invasores. Por favor, báilense ese trompo en la uña pequeña del pie izquierdo. Para el Papa es pecado oponerse a una migración de invasores que pretenden borrar la fe de Cristo de todo el continente europeo para instalar el culto a Mahoma y a Alá. Los habitantes de Alemania han reaccionado con furia y han quemado ya multitud de mezquitas islámicas. Bravo por ellos. Están ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Alemania para los alemanes.
Lo mismo está sucediendo en Austria. Italia va para allá. Mientras el comunista Pedro Sánchez tiene barcos de guerra en el Mediterráneo y en el Atlántico para rescatar migrantes, entre los cuales hay terroristas, para que se les dé la nacionalidad española. Igual que los migrantes que entran por Chiapas, acá en México, se les da una credencial de elector para que puedan votar por Morena. La misma maña. No más que aquí es más numeroso. Y nadie se opone porque nadie se da cuenta. Y el Papa declara que es pecado cerrarles la puerta. ¿Es pecado cerrarle la puerta al asaltante, al narcotraficante, al secuestrador? No, señores, es legítima defensa. Siguen en su retiro. Confesarán todos los participantes del sínodo de la sinodalidad, confesarán pecados contra la paz, pecados contra la creación, contra los pueblos indígenas, contra los migrantes, pecados de abuso, pecados contra la mujer, la familia y los jóvenes, pecados por usar la doctrina como piedras para lanzar. Diablos. Demontres, es lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces soy un pecador. Y sí, yo me dedico a lanzar piedras contra los adversarios de nuestra fe. Cuando menos para hacerlos huir. Cuando menos para amedrentarlos, no con piedras físicas, sino con las piedras pesadísimas de la verdad, del bien, de la belleza, de la unidad con la Santísima Trinidad en el estado de gracia a través de los sacramentos. Pecados contra la pobreza, pecados contra la sinodalidad, falta de escucha. Ay, tenemos que escuchar al LGTBI, tenemos que escuchar a los casados, a los vueltos a casar sin sacramentalidad, tenemos que escuchar a los homosexuales, tenemos que escuchar a los narcotraficantes, tenemos que escuchar a las prostitutas y hay que invitarlos a todos a dialogar. Y si no invitas a todos a dialogar, entonces estás pecando contra la sinodalidad, la falta de escucha, la comunión y la participación de todos. Sí, Cristo acepta a todos, pero no lo acepta todo. Todos son bienvenidos, arrepentidos. Y Cristo no se cansa de tocar el corazón del perverso hasta que se convierta o hasta que formalmente le digan, mira, Señor, te rechazo formalmente y prefiero las glorias del mundo y a Lucifer. Déjame en paz. Y hay muchos que lo han hecho así, como nuestra casta gobernante en México, como la casta gobernante en España y en otras muchas naciones, como China, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, por citar solo algunas. Esto que he dicho es el estruendo de Babel. Es la confusión de lenguas, la confusión de credos. ¿Por dónde empezar? La tarea es similar a clavar gotas de lluvia. La pregunta más obvia, ¿cuál es el pecado de usar la doctrina como piedras para arrojar? El Papa me acusa a mí de usar la doctrina como piedras para arrojar. ¿Podría esto referirse a la defensa de la revelación de Cristo? Sí, a eso se refiere. Si es así, uno se pregunta, ¿qué hay que creer? Si la doctrina es algo dañino, entonces el propósito de la Iglesia de Cristo se evapora. La doctrina es la enseñanza inmutable de la fe. La doctrina es la enseñanza inmutable de la fe. Si eso no puede usarse como nuestro escudo, lanza y espada, entonces ¿qué es?
Esa misma pregunta pone en tela de juicio el propósito del martirio. Fue el obispo San Juan Fischer quien murió bajo Enrique VIII porque lanzó su doctrina contra sus enemigos. ¿Fue inútil entonces su decapitación? ¿Fue un pecado lanzarle a la jeta de Enrique VIII la doctrina católica? Fue un pecado de la iglesia de la época en Inglaterra decirle al monstruo de 8 mujeres: vives en adulterio, vives en adulterio, vives en adulterio, eres un asesino, eres un tirano. En nombre de Cristo te conmino a la conversión. Y todos los que conminaron a Enrique VIII a la conversión terminaron en el cadalso, igual que terminan acá nuestros alcaldes en México, con la cabeza cortada. Como los 5 cadáveres que aparecieron hoy, o como la del alcalde Alejandro Arcos, hace unos cuantos días. Decapitados. Lo digo para que se entienda de qué estoy hablando. ¿Fue inútil entonces la decapitación del clero inglés al lanzarle al rey déspota la verdad del evangelio como piedras de combate? Ustedes contéstense. ¿Fue el Concilio de Trento un episodio nefasto porque definió las doctrinas como formas de sofocar el fuego de la herejía protestante? O sea, los padres de la iglesia del Concilio de Trento debieron haberse sentado a dialogar con los herejes, a ver qué tenían de bueno, y decirle a Lutero que toda su doctrina, sí te entendemos, Lutero, pobrecito de ti, vente, que el Señor Jesucristo nos ama a todos, vente con tus hermanos. No, señores. Por eso Lutero fue anatema, le dijeron los obispos católicos coherentes de su época, y los que no eran coherentes se fueron con él y se revolcaron con la primer mujerzuela que encontraron. Y le dieron por su lado al primer rey corrupto que aceptó cambiar de religión, como aquel famoso rey francés que dijo: París bien vale una misa, Francisco I. Entonces, repito la pregunta, ¿fue el Concilio de Trento un episodio nefasto porque definió las doctrinas como formas de sofocar el fuego de la herejía protestante, que cundió por todo el continente y ha sido la forma como millones y millones de personas han perdido su alma para toda la eternidad? Cualquier católico que no se sienta avergonzado por esta niebla debe comprender, debe comprobar si su carácter bautismal, el de todos nosotros, se ha evaporado. ¿Ya se evaporó nuestro carácter bautismal? Dialoguemos con el adversario. Pero no nada más dialoguemos, sino que incorporemos sus tesis a las nuestras, porque él no va a incorporar las nuestras a las suyas. Las ceremonias de la Pachamama en el Vaticano, junto con los nuevos ritos mayas y amazónicos de la misa, o con la misa del zodiaco que acaba de denunciar Oliva, fueron solo débiles preludios de las crecientes inanidades del retiro sinodal. Inanidad significa estado propio del muerto. El muerto está inane, es decir, sin alma. Todas estas actuaciones de los padres del sínodo de la sinodalidad están realizadas en estado de inanidad, es decir, muertos a la gracia. Sobre todo los que han introducido la Pachamama y los ritos mayas y los ritos amazónicos y los ritos zodiacales. Estos sinodalistas se han convertido en una manada de nuevos Moisés que promulgan una lista de pecados terriblemente actual, pretendiendo ocupar
el lugar que en la historia y en la Biblia ocupa Moisés, el de las tablas de la ley, que sigue siendo la misma, que es inmutable, que es perenne y que merece ser lanzada como piedra en la jeta de nuestros adversarios, cuando no entienden de otra manera. Solía ocurrir que los teólogos modernistas de los últimos años se dedicaban a enterrar cualquier mención del pecado. Esta nueva generación se dedica ahora a revivirlo, pero por pecados de color diferente, un color que no se parece en nada al cristianismo. Los lectores de su nefasta revistucha Crisis pueden sonreír ante todo esto, y así debe ser. A nosotros nos toca no sonreír, sino indignarnos y combatir. La tragedia es que el 90% del mundo católico, ojo, el 90% del mundo católico estará pendiente de cada palabra de este sínodo y la tratará con la reverencia del Evangelio, inmerecidamente. Tal vez ellos y los sinodalistas deberían leer la guía pastoral de San Gregorio Magno del año 599, que dice así: avanzar contra el enemigo implica resistir con valentía a los poderes de este mundo en defensa del rebaño. Permanecer firme en la batalla en el día del Señor significa oponerse al enemigo malvado por amor a lo que es justo. O sea, yo no te lanzo la piedra de la verdad a la cara con el ánimo de destruirte, sino por amor a lo que es justo y verdadero. Cuando un pastor ha tenido miedo de afirmar lo que es justo, ¿no ha dado la espalda y huido permaneciendo en silencio? Sí, como todos ellos. Yo no voy a permanecer en silencio. Mientras que si interviene en favor del rebaño, levanta un muro contra el enemigo frente a la casa de Israel, el pueblo elegido de Dios, que ahora somos los hijos de Cristo en el Nuevo Testamento, bautizados por la gracia a través de Pedro y sus sucesores. La palabra de reproche es una llave que abre una puerta, porque el reproche revela una falta que el mismo malhechor a menudo ignora. Si se conmovió Atila, el Papa no salió a decir, pásale a lo barrido. No. Ejerce, así como has ejercido tu poder malévolo, militar y aplastante en todos los pueblos que has juzgado, ahora esos mismos pueblos claman por tu misericordia. Y el corazón del uno, rey de los hunos, Atila, cedió a la palabra de Cristo. ¡Qué maravilloso espectáculo el de la fuerza de la cristiandad! Mientras que ahora es al revés. Estamos diciéndole al Atila moderno, al padre sinodal, dialoga con cualquiera, todos bienvenidos, todo se vale. Se vale el matrimonio homosexual, se vale el matrimonio entre los divorciados vueltos a casar, se vale la práctica de la homosexualidad, se vale el sacerdocio femenino. Esos son los caballos de Troya de la sinodalidad. Ay, pobrecitas mujeres que tienen el deseo de ser sacerdotisas y la iglesia tan desgraciada y tan machista que se los niega. Ay, pobrecitas de las parejas homosexuales que no pueden ver bendecida su unión por la gracia de Cristo. Ay, pobrecitos de los casados divorciados que no pueden recibir el sacramento del matrimonio. Seamos misericordiosos con ellos. Eso es la traición. La cuádruple traición. El sacerdocio femenino. El sacramento del matrimonio para homosexuales. La modificación de la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. La modificación de la doctrina de la Iglesia
sobre el adulterio. Eso quieren los sinodales. Es una multitud, es una horda la que está asaltando a Roma, muchísimo peor que la de Atila, porque esta horda asalta a la iglesia desde adentro, sin que nadie que se lo ponga. Dos o tres obispos y cardenales poderosos, como el cardenal Strickland en Estados Unidos o el cardenal Burke en Alemania y uno que otro por ahí y por allá. Pero los callan rápidamente, diciéndoles: no lances piedras en el rostro de tus adversarios, porque es un pecado contra la caridad. Y aunque el obispo Strickland conteste: no es un pecado contra la caridad, estoy defendiendo al rebaño por amor, no odio a mi adversario, lo defiendo porque es un lobo feroz que ya se ha connaturalizado entre nosotros y ya se ha hecho pasar por católico, sin serlo. Por eso Pablo dice al obispo: debe ser capaz de exhortar a los hombres con la sana doctrina y refutar a quienes se oponen a ella. El sacerdote que ha sido ordenado se encarga de predicar para poder ir con voz fuerte delante del terrible juez que le sigue, Cristo. Si el sacerdote no sabe predicar, ¿qué voz puede lanzar un heraldo tan mudo? Para que esto se hiciera patente, el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas sobre los primeros pastores, pues hace que los que Él ha llenado, hablen de la verdad, del amor de Dios espontáneamente, con don de lenguas, haciéndose entender por miles de personas, cada una de ellas en su lengua materna, aunque los apóstoles solo hablasen en arameo. Ese es el verdadero don de lenguas, y no el shashkala mashkala de los carismáticos que se azotan en el suelo y nos hacen creer que hablan en lenguas, que no es más que una vil payasada para mentes ingenuas, ignorantes o débiles. San Gregorio Magno usa la doctrina como piedras para lanzar. ¿Qué terreno tan peligroso han elegido pisar estos sinodalistas? Pero todo esto no debe ser recibido ni con rencor ni con desesperación. No hay lugar para esos esfuerzos en los corazones católicos auténticos. Hay lugar para el noble combate por amor y hay lugar para el cuidado de las ovejas que hoy corren al despeñadero, creyendo que corren en busca de la verdad. Porque la iglesia se tiene que ayornar, la iglesia se tiene que acomodar a los tiempos actuales, en vez de que nosotros, el mundo, se acomode a lo que la iglesia ha predicado durante 2000 años. Así nos parezcan pedruscos lanzados en nuestra nariz. Recordemos la visita de San Ignacio poco después de la aprobación de la Compañía de Jesús en 1540 por el Papa Pablo III. Viajó San Ignacio a España para reunirse con el cardenal arzobispo de Toledo, Juan Pardo de Tavera, para pedirle permiso para que su recién erigida compañía trabajara en su arquidiócesis. El cardenal se negó rotundamente. El santo regresó entonces a su pequeño grupo de nuevos sacerdotes y les anunció la pésima noticia. Estaban abatidos. Inmediatamente San Ignacio los animó. Sé que están tristes. Esto simplemente significa que nuestro Señor espera grandes cosas de nosotros. Hace un momento alcancé a ver un mensaje de Ana María Betanzo que dijo: estoy atónita. Anita y todos los que se han sentido atónitos ante esta denuncia mía, no estéis tristes, no estéis atónitos, no estéis escandalizados. Hago mía las palabras de San Ignacio, en cuyos colegios me formé.
Lo que significa es que nuestro Señor espera grandes cosas de todos nosotros. San Ignacio nos repite hoy esa misma exhortación desde el cielo. En medio de una crisis sin precedentes, se alza una invitación de Cristo victorioso. Durante más de 2 milenios, su Santa Iglesia se ha levantado de crisis mucho mayores. Lo hará hoy, pero no sin laicos como nosotros, inspirados por Cristo y sus amigos. Tengan la seguridad de que la crisis se profundizará y el tiempo para remediarla se prolongará aún más. Pero los católicos alertas e inteligentes no tienen ahora más recurso que la oración. No tenemos más recurso que la oración y la formación y la denuncia y la proclamación. Cada uno de nosotros debe examinar sus acciones a la luz de aquellas palabras profundamente conmovedoras de nuestro Salvador en el libro del Apocalipsis. Y con eso termino. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, comenzaré a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Estos deben ser vistos como momentos para que nosotros los católicos hagamos grandes cosas. Cristo nos espera aquí y en la otra vida. Con esto termino mi exposición de hoy, mi arenga más que exposición de hoy, y espero como siempre sus comentarios, preguntas y aportaciones. Adelante.